Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Vamos a arrancar con esto, nueva advertencia a Guzmán y a Alberto Fernández. Atención porque, ahora lo van a ver, salió el secretario de Comercio Roberto Feletti, que está encargado del tema de control de precios, las canastas de precios cuidados y demás, y que depende de Guzmán a criticar fuerte la política económica que lleva adelante el ministro de Economía. Y esta frase, ¿no? Esto se va a poner feo si no se toman medidas. Ahora la van a escuchar también, salió Máximo Kirchner, Parrilli, todos en el mismo sentido, tratando de forzar un cambio en el rumbo de la política económica. Es decir, muy, pero muy enojados con el rumbo de la política económica y exigiéndole a Alberto Fernández. Nosotros venimos contando que esa es la exigencia y el reclamo de fondo de la vicepresidenta, que haya un viraje en el corto plazo, una renegociación con el fondo, porque, lo dijo con todas las palabras Roberto Feletti, esto se va a poner feo. Fíjense lo que dijo Feletti, cuál es el argumento básico de lo que dice, insisto, un subordinado del ministro de Economía que está desautorizando al propio ministro de Economía. Bueno, veamos el tape. Vuelvo a insistir, si vos no ponés una regulación, que son retenciones, sobre el problema de los alimentos que se exporta, y no ponés una planificación clara de los insumos críticos, el impacto del sector externo es grande, y a eso le tenés que agregar dos cosas. Uno, que saludo la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso del tributo sobre el blanqueo, tributo sobre los capitales fugados, y el otro que hay que rediscutir, el acuerdo con el fondo ya es letra muerta por el propio impacto de precios internacionales, hay que rediscutirlo también en esta clave, para incidir en la cuenta capital. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Lo punteamos, ¿no? Acá está Gustavo Marangoni. Escuchá esto, Gustavo, lo que está sucediendo, porque ahora le apuntan directamente a la política económica y blanquean lo que venimos diciendo, que la discusión es por un cambio de rumbo inmediato en la política económica y sobre todo estos 2 meses. Se viene el tema de aumentos tarifarios, la revisión del Fondo Monetario en mayo y el reclamo de medidas urgentes para tratar de, ahora vamos a ver cuáles son, para tratar de frenar el impulso inflacionario. Estamos en un mundo muy difícil, el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo, le dice el subordinado, el secretario de Comercio, que tiene línea directa con Cristina Fernández de Kirchner, a Guzmán, que es el ministro de Economía, que sostiene hoy exclusivamente a Alberto Fernández, ¿no? Venimos contando que Cristina lo quiere afuera, Massa lo quiere afuera, los gobernadores lo quieren afuera, hasta Mansur, el jefe de gabinete, lo quiere afuera, pero es el ministro de Economía que sostiene a Alberto Fernández. Si yo soy un obstáculo para que se ejecute una política que proteja los intereses populares, me corro, dice Feletti. Si los empresarios se sienten más cómodos con Guzmán, está bien. El tema es que tengamos una política antiinflacionaria consistente. Y después plantea un poco lo que es la idea del kirchnerismo. El acuerdo con el fondo es letra muerta. El fondo tiene que entender la estabilización de la economía desde el sector externo, tiene que discutir con nosotros quiénes se llevaron su propio dinero, lo traigan para pagarlo. Si no, ¿qué vas a hacer? Lo interpela a Guzmán. ¿Un ajuste monetario y fiscal? Bueno, sí, eso es lo que en esta coyuntura el ministro de Economía cree que hay que hacer y por eso es lo que acordó con el Fondo Monetario. Bueno, primer cuestionamiento fuerte, directo, de un funcionario que depende del Ministerio de Economía, del propio Guzmán, a Guzmán y a Alberto Fernández. Ahora vamos a ver lo que dijo Máximo Kirchner, que salió a criticar a funcionarios del gobierno que criticaron los piquetes, salió a defender
los piquetes y a decir que la situación social es insostenible y que hay que mirar eso y no los cortes de calle. Máximo Kirchner en un mensaje directo al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y que también dijo el índice de inflación la semana que viene, cuando se conozca el índice de marzo, va a ser muy duro. Bueno, estás viendo que ahora ya directamente el planteo es cambiar urgente la política económica porque esto así no funciona, Gustavo. Buenas tardes. No son matices. Claro. Viste, cuando vos preguntás a lo mejor en tu rol de periodista, funcionario, te dicen, bueno, en la coalición hay matices, puntos de vista. Acá estás hablando de dos senderos absolutamente diferentes. Si lo que declaró ayer el secretario Feletti lo hubieses hecho vos o algún colega tuyo en calidad de economista o de periodista, uno diría, hasta casi es un lugar común. Sí, la inflación es un tema del ministro de Economía. Dicho por el secretario de Comercio, podría tener una primera lectura casi inocente de mi parte. Decir, bueno, quiere desmarcarse de que la inflación se va para arriba y como él está con el tema de precios, decir, no, miren al ministro de Economía, no me miren a mí. Pero él agregó algo que vos señalaste y que a mí me parece sustancial. Dijo, el acuerdo es letra muerta. Y entonces esto da lugar a preguntarse, si el acuerdo es letra muerta, el que firmó el acuerdo, políticamente hablando, por supuesto, también es necesario o es susceptible de ser cambiado, porque si el acuerdo que firmó ya no tiene razón de ser, entonces el autor intelectual y el negociador de ese acuerdo pareciera no tener un espacio, no tener un lugar. Todo indica, me parece a mí, a eso, que hay una diferencia de criterios y de rumbo, vos ya lo has explicado, es manifiesto, es claro. Lo que me parece que va a ser el tema de los próximos días, semanas, es si esto no involucra ya un cambio de protagonistas. Y la pregunta de fondo es si efectivamente, y cuénteme a ver qué está pasando en la calle, ¿no? Porque hubo una manifestación hoy en la calle, a ver si todavía está el móvil, porque salió Máximo Kirchner a decir cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y las argentinas. Y cuestionó a los que cuestionan los cortes de calle, los piquetes. A ver si tenés ahí la placa. Hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse por si cortan una calle, pero ¿qué quieren que hagan? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad. Un mensaje muy fuerte de Máximo Kirchner. Por ejemplo, hace unos días había dicho Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, había tenido esta declaración totalmente contraria a lo que está diciendo Máximo Kirchner, de alguna manera también sintonizando el enojo que hay también en sectores populares, sectores trabajadores, respecto al corte de calle permanente y también un poco la idea de los intendentes. Había salido Juan Zabaleta a decir, a ver si tenemos ahí la declaración del ministro de Desarrollo Social, basta de apretar a los argentinos, no hace falta cortar la calle para poder conversar conmigo. Hay que buscar otra modalidad de protesta. Fíjense cómo esto choca directamente, o salió Bernie que estuvo por los programas de televisión diciendo que él lo había metido preso en su momento a Juan Grabois, que no soportaba más los piquetes y demás. Bueno, claramente sale Máximo Kirchner a cruzar esta idea de los piquetes no se soportan más, como dice Zabaleta, y a decir, miren, lo que no se soporta más es la situación social. Le envía el mensaje de que la situación social, como había dicho Kicillof hace unos días, la situación en el conurbano no da para más. Bueno, esto dice también Máximo Kirchner. Que no entendamos lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya argentinos y argentinas que son unos pocos pero que tienen mucho poder, que no entiendan que está faltando la comida? Hay que ser más generoso con lo que le falta. Hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿Qué querés que haga? ¿Qué es lo que pretendemos? A veces me da vergüenza cuando uno escucha en la televisión pelearse dirigente en sketch cómicos para ver quién va a meter preso a quién si corta la calle. Hay que hacerse cargo de
Bueno, ahí está Máximo Kirchner enviando el mensaje, ¿no?, al gobierno. La situación social es insostenible. Y esto lo completo en la andanada de críticas que, insisto, no vienen de la oposición, sino que vienen desde el propio oficialismo, desde el kirchnerismo duro, lo que dijo el doctor Oscar Parrilli y mano derecha de Cristina, o asistente personal de la vicepresidenta, hoy senador por Neuquén. Hay funcionarios que creen que van a solucionar las cosas siguiendo los consejos de Funes de Rioja. Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina hoy, un reconocido abogado laboralista del lado de las empresas. Este es un disparo, en este caso de Parrilli, ya para todos, digamos, ¿no? Para Guzmán, para Moroni, que es el ministro de Trabajo de Alberto Fernández, y para el propio Alberto Fernández. Si seguimos así, vamos a terminar yendo a las elecciones con la boleta de Cristalina Georgieva, la titular del FMI. ¿Vos ves que acá hay un intento por despegarse rápidamente de lo que está generando la inflación en la base electoral del oficialismo, que es una pérdida muy importante de caudal y de capital político en el conurbano, o que todavía hay un intento de forzar un cambio de rumbo económico en el gobierno? Bueno, las dos cosas son complementarias. En primer lugar, lo que une la declaración de Máximo Kirchner, de Parrilli y de Feletti es la ajenidad respecto de lo que está haciendo el gobierno. Lo describen como si fuesen testigos, digamos, de la situación y no parte del oficialismo. Claramente señalan, hay que hacerse cargo, Cristalina Georgieva, etcétera. Justamente creo que lo que está instalado la duda en el mundo empresario, de la política, etcétera, es decir, detrás de esto que está la búsqueda de cambiar la política, sin dudas. Ahora, la pregunta es, ¿se puede cambiar la política económica con los actuales referentes y protagonistas de la política económica, con los ministros concretamente de las áreas? Me refiero a Martín Guzmán, me refiero a Matías Culfas, ¿o hay que además cambiar los nombres? Esta es la pregunta que se hace la comunidad política, la comunidad económica, la comunidad de negocios. ¿Quieren cambiar la intención de lo firmado? Es decir, asumiendo que ya lo firmado está fenecido por el acto de los hechos y decir, bueno, mira, Guzmán, si te quedás, que sea para hacer otra cosa, que es esto. O, Guzmán, muchas gracias por haber renegociado la deuda con los bonistas locales, con los de la legislación de Nueva York, con el Fondo Monetario, con el Club de París. Tu trabajo, digamos, en el orden financiero está concluido y damos lugar a otra etapa para tratar de recibir al 2023 con más fuerza. Vos lo circunscribís a Guzmán. Guzmán uno tiende a pensar que es lo de menos, digamos, porque después tenés que ver quién agarra el Ministerio de Economía en estas condiciones. Tiene dificultades hoy Alberto Fernández para darle caudal político a su ministerio. No es que todos quieren, no es que quieren dejar una gobernación, o no es que Martín Redrado va corriendo porque le dicen que puede ser ministro de Economía. Es decir, cuando hay un gobierno tan débil, una situación tan complicada, con una división política tan fuerte atrás, y le queda tan poco para estamos hablando de poco más de un año para las PASO del año que viene, no es tan fácil generar gobierno, encontrar, por ejemplo, un ministro de Economía que siga con el acuerdo con el fondo. Lo que suele suceder en estos casos que los que tienen más nombre, prestigio, etcétera, te ponen más condiciones, por lo tanto es menos susceptible de que acepten, y a lo mejor hay otros más dispuestos a aceptar en las condiciones que sean, que probablemente tengan menos prestigio y bueno, y acepten igual. Digamos. Ojo, Maxi, que también puede darse la situación, de hecho para muchos analistas políticos es así, que lo que está haciendo el kirchnerismo es construyendo un relato, sabiendo que el modelo económico no hay margen para cambiarlo, para llegar al 2023 con un espacio donde dejó sentadas las bases que esto no es lo que ellos querían, que esto no es lo que ellos piensan y que tienen una opción de gobierno de cara al 2023 diferente a lo que fue la gestión de Alberto Fernández, porque lo que estamos viendo es la construcción de un relato, la construcción de un perfil de espacio político que es el del kirchnerismo más puro, que no coincide y lo quiere dejar más que claro con el gobierno del que forma parte, y caemos todos en esa trampa. No, bueno, vamos por parte. Sí. Porque esa es la visión que puede tener algún dirigente de la oposición y demás. Lo que hay por parte del kirchnerismo es una descripción de la realidad en la cual todos coinciden. Pero ¿para la qué? realidad es que la inflación... ¿Para qué construye esa realidad si no es para la elección del 2023? Pero ¿para qué completo? La realidad es lo que estamos viendo todo
y que ahora no solo lo denuncia la oposición, sino que lo denuncia el propio kirchnerismo. Cuando Guzmán dice, o algún ministro del gabinete dice hay indicadores macroeconómicos fabulosos, la oposición sale a decir te está licuando todo la inflación, y no solamente la oposición, sino que sale el kirchnerismo a decir esto es cierto. Es decir, la inflación está generando una situación social insostenible en el conurbano. Esa es la descripción de la realidad. Coincidimos en esa descripción de la realidad, es obvio, todo el mundo coincide, y la opinión pública, el 70%, no solamente del oficialismo, sino transversalmente coincide que hay una situación muy delicada. Hay una discusión respecto a qué se hace frente a eso. El gobierno cree que con el acuerdo con el fondo, estabilizando las variables macro, fundamentalmente el dólar, y haciendo el ajuste monetario y fiscal, eso te puede generar que la economía transite en el desierto del invierno y que después en algún momento vos puedas encontrar alguna desaceleración de la inflación sin matar la recuperación económica. El kirchnerismo, venimos contando, considera que no. Considera que la situación, que esto se va a poner feo, considera que esto se va a agravar. Y por eso está forzando, recordemos las medidas ahí que está pidiendo urgente Cristina, una serie de medidas. Esta es la descripción de la realidad y de cómo juegan los distintos actores. ¿Qué decimos nosotros? Ojo que lo que reclama el kirchnerismo sobre una realidad que todo el mundo ve, tiene un riesgo que es la espiralización. Tiene un riesgo de que no ancles expectativas con el acuerdo con el fondo y el ajuste monetario, y que una vez que pase la temporada alta de oferta de dólares en la Argentina, hacia agosto, hacia septiembre, bueno, estemos nuevamente como estábamos antes del acuerdo con el fondo, que a toda esta realidad se le dispare la brecha cambiaria y haya mucho más tensiones. Y en el medio, bueno, obviamente si acá hay una devaluación desordenada, la economía va nuevamente a una recesión y a una tensión social mucho mayor. Por eso lo que te preguntaba, si el kirchnerismo ya da por perdido, digamos, la gestión de Alberto Fernández, o si todavía está tratando de que se apliquen medidas que, insisto, tienen un riesgo en el corto plazo, pero buscan de alguna manera compensar en el cortísimo plazo una realidad que es evidente, lo que está pasando con la licuación inflacionaria. Yo creo que es lo segundo, o me inclino a creer que es lo segundo, Maxi. Te digo por qué. Me parece que la principal batalla en este momento es la batalla de la energía. Nosotros sabemos que para los economistas referentes del kirchnerismo, los subsidios siempre fueron política de ingresos. Ellos te dicen, no, si vos retirás subsidios, ese consumo va a pagar la tarifa, no, la economía se debilita, no es nuestro esquema. ¿Y cuál es el punto objetivo hoy? Después le puedes dar la razón al que más te guste, pero Guzmán está en un lado y, digamos, Martínez y Bernal y Basualdo del otro. Y para los 3 meses que vienen, vos necesitas coordinar ahí, con una dirección o con otra. Lo que no se puede es ser alto y bajo a la vez. Bueno, ahí está el punto, ¿no?, de lo que vos decías. El kirchnerismo está reclamándole al gobierno retenciones móviles, lo ha dicho Feletti. Cuando Feletti dice esto se va a poner feo, va a haber un problema alimentario si no se ponen retenciones a los cereales, está reclamando eso, más allá de que tenga razón o no, es lo que está reclamando. Está reclamando en la línea con Cristina compensaciones más fuertes de aguache, jubilados, planes sociales, todos ingresos fijos, además del aumento o el bono por única vez de 6.000 pesos para jubilados en abril. Y está reclamando fundamentalmente salir, cuando dice el acuerdo con el fondo es letra muerta, está reclamando salir de la trayectoria que se viene en los próximos meses. ¿Cuál es esa trayectoria? Que el recorte de subsidios, cuanto más suban los precios de energía, bueno, más recorte de subsidio tenés que hacer, va a implicar aumento tarifario, a más tardar en junio, que el dólar, que ya está corriendo al 3%, 3,5% mensual, el dólar oficial, no corra tan rápido porque si no, no podés frenar o no podés ponerle un ancla mínima a la inflación. El gobierno, ¿por qué no le pone un ancla nuevamente al dólar? Porque dice, bueno, si hago eso, primero no me lo permite el FMI, pero si no, estalla todo en 3 o 4 meses. Y yo en esta inflación trato de que el dólar oficial corra al 1% mensual. Y fundamentalmente,
está queriendo que se levante la restricción monetaria muy fuerte que impuso el FMI este año a la Argentina y que está generando una suba de la tasa de interés, 3 en el año ya van, va a haber otra ahora en abril y un encarecimiento del crédito que golpea sobre el consumo y el nivel de actividad. Pero gracias a esa suba de la tasa de interés, justamente estás teniendo la estabilidad cambiaria y la vuelta de los depósitos al sistema financiero. Es decir, ahí tenés un dilema entre qué es lo que estás privilegiando y qué es lo que estás buscando. Claramente, el acuerdo con el fondo, lo único que privilegia es que no haya una mega crisis en la Argentina. Ese es el objetivo del acuerdo con el fondo. No es un acuerdo para frenar la inflación. No es un acuerdo para recomponer ingresos de los sectores de menores ingresos. No es un acuerdo para crecer los próximos 10 años. Es un acuerdo para evitar una crisis hiperinflacionaria en la Argentina en el cortísimo plazo. Eso es lo único que el acuerdo con el fondo busca. Bueno, del otro lado el kirchnerismo está presionando para tomar medidas urgentes porque dice, bueno, en esta dinámica la situación es muy compleja. Mostrame un poquito cómo está la calle, porque la calle ahora está despejada, Pablo, pero hubo una manifestación hoy en medio de esta discusión y salió Máximo Kirchner a decir no critiquen más los piquetes. Es decir, Máximo Kirchner sale contra lo que es la opinión generalizada en la política y mayormente en la opinión pública también. Obviamente cuando sale Larreta a cruzar fuerte a los piquetes, o cuando sale Bernie, o cuando sale el propio Zabaleta a decir basta de aprietes, no nos corten más la 9 de julio, están interpretando lo que dicen las encuestas, que el 70% está en contra de los piquetes. Pero cuando Máximo Kirchner sale a defender a los piqueteros, me parece que lo que está tratando es enviar una señal básicamente a su base electoral. A la base electoral que requiere asistencia o que requiere algún tipo de subsidio adicional por parte del Estado. Maxi, a veces las declaraciones se dan con tanta velocidad que uno se pierde, pero cuando hace pocos días Larroque decía el presidente tuvo 4 puntos de voto, digamos, en el año 2017, ¿qué es lo que estaba señalando? Bueno, el grueso del apoyo electoral de Cristina Fernández está en la provincia de Buenos Aires, está en los conurbanos del país, y si hay un deterioro ahí, hay un deterioro de esa propia base social. Entonces acá hay dos cuestiones. Una que la has descrito, que tiene que ver con lo estructural, con lo que se discute de política económica, con lo que está escrito en ese cuadro. Pero con un elemento que también tiene su importancia en la política, que es lo personal. Y acá me parece que hay un nivel de deterioro en la relación personal que evita abordar estos temas porque cada uno está esperando, por distintos motivos, porque cada uno se siente defraudado de la actitud del otro, que impide siquiera abordar el tema. Hoy cuentan colegas tuyos que se envían mensajes paradójicamente por medio de periodistas muchas veces. Bueno, estoy dispuesto a atender o no atender el teléfono o a tener tal actitud o tal otra. Eso lo que te habla es de la imposibilidad de siquiera abordar estas cuestiones alrededor de una mesa. Ahora vamos a hablar de qué significa esta foto en este momento de Mauricio Macri con Donald Trump. Se reunieron ayer en Mar-a-Lago, la mansión de Trump ahí en Palm Beach, que es todo un ícono de la opulencia y del poder de Donald Trump antes de llegar a la presidencia. ¿Qué significa y qué mensaje quiere enviar Mauricio Macri con esta foto, en esta coyuntura, desde ahí, desde Palm Beach, cerca de Miami, en esta reunión sorpresiva que tuvo con Donald Trump? Pero vamos a Perú, porque hablando un poquito de situaciones muy inestables desde el punto de vista político, Perú es una economía que en los últimos 18 años viene con tasas de inflación 3-4%, incluso menores, y que viene también con tasa de crecimiento del orden del 3%, 4% anual los últimos 15 o 18 años. Sin embargo, tiene una situación política de fragmentación terrible y una situación social que cada tanto desborda. Y obviamente también está sufriendo en este momento el impacto de los precios internacionales vía shock de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso empieza a generar todavía más malestar en medio de denuncias cruzadas desde el punto de vista político y social. Ahí está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿cómo estás?
Hola Maxi, ¿cómo estás? Te escuchaba atentamente y como toda crisis social empieza por el bolsillo, ¿no? En los últimos días, para darte un ejemplo de lo que es la crisis económica aquí en el Perú, la gasolina aumentó un 30% de un saque, de un momento al otro. Para una economía con relativa estabilidad, como era la peruana hasta hace unos días, esto fue un impacto brutal. ¿Por qué? Porque la gasolina aquí hace aumentar todos los precios. Por ejemplo, un producto básico como el arroz para la alimentación peruana está cerca de aumentar un 40% en estos días. Por lo tanto, la gente le dice al presidente Pedro Castillo, usted llegó al poder con las banderas de que nos iba a cuidar los bolsillos, de que iba a estar a nuestro lado. No puede decirnos que no puede hacer nada ahora por la guerra en Ucrania. Haga algo. Allí radica entonces la posibilidad de que hoy tengamos una crisis total en el Perú, que no sepamos fehacientemente cuánto puede durar el mandato de Castillo y estamos a las puertas, Maxi, mañana de una manifestación que puede ser tan cruenta y violenta como lo que dejó la del martes, con estos vestigios, con estos restos. Fíjense, este es el Ministerio Público Fiscal, aquí sobre la avenida Abancay. Todos estos piedrazos, estos impactos, estos destrozos se dieron una vez que salió la población que está en contra del gobierno a responderle a Castillo por el toque de queda. Así quedó este edificio, que es uno de los más importantes aquí en la capital peruana. Está custodiado por la policía, pero también, si tenemos un minuto más, Maxi, vamos a dar la vuelta caminando por la vereda de este edificio para mostrarte que no solamente está la policía custodiando las calles de Lima, sino también el ejército. Ha dado la orden el Ministerio del Interior de la Nación de establecer el estado de emergencia. ¿Qué significa esto? Que si hay algún tipo de disturbio, de corte de calle, aquí el concepto de piquete no existe en las calles limeñas. No existe el piquete, no hay cortes de calles. Hay manifestaciones, hay avenidas que se disponen para manifestarse y hay plazas dispuestas para ello. Es un orden para la protesta. Sin embargo, si hubiera algún tipo de disturbio, de corte, el ejército y la policía actúan de inmediato, sin orden del Poder Ejecutivo. Fíjense, allí tenemos una fila, una hilera de personal del Ejército Nacional del Perú custodiando justamente uno de los costados de este Ministerio Público Fiscal. Así aquí como en otros edificios de la capital peruana. Y fíjense también los vidrios de este lateral del edificio totalmente rotos, reitero, por esta manifestación del martes pasado en respuesta al toque de queda, que se puede repetir el día de mañana, porque ya está convocada una marcha a la Plaza San Martín, aquí también en el centro del Perú, que puede ser determinante para el futuro inmediato del presidente Castillo. Así se vive hoy en el Perú, así se vive hoy en la capital, en Lima y también en el interior, donde sigue habiendo disturbios, pero con esta salvedad que reitero, si hay incidentes graves, el ejército y la policía tienen la orden tácita de actuar de inmediato. A ver, Gabriel, esperamos un segundito. ¿Cómo interpretás, Gustavo, esto? Ahora vamos a repasar. Todos los países están tomando medidas de emergencia en medio del impacto, el shock de los precios de la energía, de combustibles y de alimentos, ¿no? En Chile, en Perú, en México, en Brasil. En general lo que hacen es bajar impuestos para tratar de abaratar ciertos precios, ¿no? La Argentina está en una situación muy delicada porque está maniatado en medio de la inestabilidad macro. Partimos una inflación del 50%. Estos países se le ha disparado la inflación a casi el 10%, o un poquito más, desde 3% de inflación anual. Y aún así empiezan a tener crisis, ¿no? El desborde, la fragmentación política, la calle y demás. ¿Qué crees que está pasando ahí cuando en la Argentina vemos un gobierno que está bombardeado dentro de su propio espacio político? Obviamente hay una inflación que está licuando todo, pero como que nos hemos acostumbrado a mantener una crisis controlada, ¿no? Una crisis que no derrama en el sistema político. Nadie teme, digamos, que Alberto Fernández no pueda concluir su mandato. Hay un politólogo muy prestigioso, Pérez Liñán, que sacó un libro respecto a casos como el de Perú y dice, la ecuación es muy sencilla. Si vos tenés un
Congreso o un parlamento fragmentado y calles movilizadas, es decir, un partido de gobierno que no tiene control parlamentario con movilización popular y suenan las campanas por el presidente, se abre juicio político, etc. Es el caso típico de Perú. Tiene un Congreso hiperfragmentado y además una figura jurídica muy difusa como la incapacidad moral que habilita para que cualquier presidente pueda ser tumbado. Sí, que en Perú no es un tema de crisis económica, Maxi. Vos No, está claro. Los indicadores es una crisis política más allá de la cuestión económica, Sí. es netamente política. Incomparable con Argentina. No, pero hay un elemento. Perú viene con una crisis política terrible Sí. en los últimos 2 o 3 años. Más. Con denuncia. Más Claro, atrás. claro, pero ahora está contando Gabriel, lo acaba de contar ahí, que subió 30% el combustible. Perú tiene una situación social que pese al crecimiento, yo dije que Perú viene creciendo 18 años consecutivos al 3% promedio anual con tasa de inflación abajo del 3% anual. Y sin embargo tiene una situación social muy compleja. Cuando reciben este shock externo, en Colombia explotó todo porque hubo un aumento de un impuesto. En Chile explotó todo porque querían aumentar la tarifa de colectivos. Acá lo que está contando Gabriel, vos decís que la situación donde Castillo está en la mira, digamos, porque no tiene caudal político propio, hay una gran fragmentación política, se complejiza todavía más por esto que está sucediendo por el impacto de la crisis de Ucrania, digamos. Lo que contabas, aumenta 30% el combustible y hay una aceleración fuerte también de los alimentos. Los alimentos... Sí, pero no es la principal causa, Maxi, en Perú. Pero a ver, porque lo cuente Gabriel, que está ahí. ¿Está bien? Gabriel. El estallido tiene que ver con ciertos factores que tienen el matiz político, porque aquí recordemos que Castillo asume con un escueto margen respecto de las elecciones que en julio de 2021 le dieron la presidencia de la Nación. Hay una enorme población que estaría llegando a la mitad, en términos electorales, que está en contra de Castillo. Claro. Ahora, Castillo llega con las banderas de que va a cuidar los bolsillos de la gente. Ahora, el propio votante de Castillo, ¿qué le dice hoy? Me está aumentando la gasolina, me aumenta el arroz. El primer ministro, el jefe de gabinete, que sería para nosotros, le dice a la gente, aumenta el pollo, vaya a comer pescado. Y automáticamente le aumentan el pescado. Es decir, todas esas situaciones a la gente la saca de sus casillas y por eso es que sale a la calle. Ahora, haciendo esta salvedad, hay muchos sectores que justamente se aprovechan de esta situación, aquí nos han comentado en el Perú, y que estas manifestaciones que estamos viendo con estos vestigios, con estos rastros de tanta violencia, dicen, ahí hubo infiltrados, hay gente que está saliendo a la calle, aprovechando el descontento generalizado, ¿para qué? Para mellar más el poder de Castillo a partir de la violencia generalizada en las calles. Recordemos que hubo una víctima fatal el martes, 19 años, en Ica. Ayer se pasearon con el ataúd los manifestantes por las calles de Ica. Es una imagen muy impactante. Realmente estamos en una tensión constante que tiene que ver con un conflicto político, pero que estalla por la situación económica que se está dando en estos días. Reitero, un aumento del 30% en cuestión de días del combustible, 40% en el arroz. Otro porcentaje similar en los alimentos básicos de la canasta básica. Para una economía estable, para la mayoría de la gente, como vemos, si hacemos un paneo, no derrocha salarialmente, es decir, que no tiene capacidad de ahorro, que vive en el día a día, que se la rebusca con changas, muchos de esos, es un impacto fortísimo en el bolsillo. ¿Cómo no va a salir a la calle con un gobierno que les está diciendo, y no podemos hacer nada? Es por la guerra en Ucrania. No, señor, le dicen. Usted tiene que hacer algo porque por algo lo votamos. Bueno, fíjate qué interesante lo que estás contando, porque es también la preocupación, insisto, todos los países de la región, salvo Venezuela y la Argentina, vienen en un periodo largo de crecimiento económico con baja inflación. Pero este shock externo está generando, ahora van a ver las medidas que están tomando todos los países, que tienen margen para tomar, un shock externo muy grande en 2 puntos claves, combustible y alimento. En Brasil también hay un problema enorme con el aumento del precio del arroz. La inflación de alimento en Brasil está en el 20% anual, que para los brasileños es un drama, por eso Bolsonaro está peleándose con su ministro de Economía porque quiere poner plata en la calle. Quiere urgentemente, vienen las elecciones, quiere poner plata en la calle y quiere de alguna manera compensar el impacto sobre la canasta alimentaria. Ahora, lo que te preguntaba, Gustavo, es
más allá de que es evidente la fragmentación política en Perú, ¿cómo es que la Argentina, que tiene una situación de base mucho peor en términos de inflación, 4 años de recesión largos y demás, no estalla socialmente? Por la Y inversión. políticamente se dan el lujo en el oficialismo de estar peleándose entre ellos. Bueno, me parece que lo que explica eso, comparado regionalmente, es la enorme inversión en contención a los sectores más vulnerables que se destina a la Argentina. El porcentaje, vos lo sabés muy bien, tanto para los niños vía la asignación universal como los adultos mayores, más los programas Trabajar. Eso no tiene prácticamente equivalente en América Latina en porcentaje del producto. Ahora, la situación local de cada país varía, pero también hay que anotar un hecho regional y yo te diría muy epocal. De las 7 elecciones presidenciales que hubo en América Latina desde el 2020 hasta acá, perdieron todos los oficialismos. No importa si el oficialismo es de centro, de izquierda o de derecha. Ser oficialista es perder. Eso te manifiesta que hay un malestar estructural, en parte fruto de la pandemia, que ahora está anabolizado por esta crisis económica que se da en el mundo a partir de la inflación generada, digamos, entre otras cosas, o anabolizada por la guerra de Ucrania con Rusia. Gabriel, cerrás desde allá. Simplemente, antes de cerrar, el otro tema que quería ver con mucha atención es lo que le pasa a gobiernos como el de Castillo. Castillo era un maestro rural. Así es. De orientación comunista, digamos. Venía venía de la izquierda. De la izquierda o de la extrema izquierda. Lo que le sucede a los gobiernos que vienen de esa extracción social o política y que vienen con el mandato justamente de mejorar la distribución, la situación económica, los ingresos y demás. Y como comentaba Gabriel, bueno, lo que está ocurriendo ahora en Perú, pero también en todos los países de la región, es que el shock de alimentos y energía genera un jaque a los sectores populares. Ojo que lo mismo le pasa a Boric. Boric acaba de asumir hace apenas un mes en Chile y en las encuestas, y esto no es de las encuestas de la oposición, sino de encuestas que son bastante objetivas, que se siguen como termómetro, hay una declinación muy fuerte de su imagen, básicamente porque también en Chile están sufriendo el impacto muy fuerte del precio de los alimentos y del combustible. Y obviamente Boric, ¿qué va a hacer? Hace un mes que está en el gobierno, pero en todo caso la factura siempre termina en cabeza del que está gobernando. Sí, a lo mejor se me ocurre escuchándote otro elemento que diferencia el porqué de la Argentina respecto de Perú y respecto de Chile. Creo que allá los establishments económicos son mucho más compactos que acá. Entonces hay como determinados jaques que en Perú, por ejemplo, no se pueden hacer. Es decir, el poder económico es muy fuerte respecto a los muchos presidentes que se han sucedido en los últimos años. Y hay determinadas cuestiones que están como fuera de toda discusión. Es muy difícil allí establecer algún tipo de gravamen particular o de reforma tributaria, como a lo mejor todavía se hace en la Argentina, para bien o para mal. Ahora, hoy fue la inflación en Perú, pero podría haber sido cualquier excusa porque el origen, y créeme Maxi que he estado hace poco en Perú y laburo en proyectos ahí, el origen del conflicto es político, es como si Castel es elegido presidente en Argentina. Digo, puede haber sido ahora por una cuestión de inflación, por una cuestión de crisis económica que no hay si la comparamos a lo que es la crisis nuestra. Hay un tema político muy de fondo que es lo que produce la poca sustentabilidad. Pero echaron a un presidente por corrupción. Claro. Hubo una elección, pero venimos contando toda la dinámica. Digamos, cómo fue que se llegó en los últimos 3 años pero no es que están en esta situación por un tema de crisis económica, dejar eso un poco en claro, que hay una crisis política que excede lo económico en Perú. Hace 3 años, cuando ocurrió la renuncia y la destitución del presidente por un hecho de corrupción, cuando Perú crecía al 4% anual, con 2% de inflación, estaba por debajo de la inflación de Chile o del resto de los países de la región, era netamente político, porque no pasaba nada en Perú desde el punto de vista de la dinámica de los últimos 18 años, salvo la desigualdad social, que lo mismo que en Chile, no se corrigió. Pero hoy lo que está contando Gabriel es que el detonante, la chispa que enciende el polvorín político que hay en Perú es lo que está pasando en todos los países de la región. De lo cual Argentina es una anomalía porque Argentina ya viene en los últimos 4 años con recesión. No hay país en Latinoamérica, salvo Venezuela,
que desde el 2018 está con recesión y 50% de inflación. No hay país en Latinoamérica, salvo Venezuela, es la Argentina la que lidera las crisis económicas de la región. Y sin embargo, vemos que lo eligieron a Alberto Fernández, le bajaron el pulgar y optaron por la oposición. Se está discutiendo cuál es el recambio en el 2023. Se dan el lujo de pelearse dentro del oficialismo porque consideran que las instituciones son muy sólidas. Lo que pasa es que la sombra del 2001 en la Argentina fue determinante. Entonces, es decir, lo que tuvo el impacto del derrumbe de la convertibilidad en la Argentina y todos sus efectos políticos, hace que hoy, con estos indicadores malísimos que vos señalás, todos hagan un esfuerzo para que eso no suceda. Claro. Porque saben que es un fantasma que si toma cuerpo no sabemos dónde termina. Bueno, pero por eso, dicho en otros términos, a ver si se entiende lo que quiero decir y a ver si entiende nuestra dirigencia política lo que estamos analizando. La Argentina viene en una crisis macroeconómica con problemas de fondo que el acuerdo con el fondo no va a solucionar. Lo único que va a hacer es tratar de alejarte del escenario de crisis total, es decir, de espiralización de todo. Ahora, encima de eso tenemos un shock externo muy fuerte que está pegando y que en la Argentina la lleva de que la inflación de alimentos no sea 20% como en Brasil, sino que sea 60%, 65%. Y en medio de todo eso, el oficialismo está discutiendo a cielo abierto su interna. A ver si entendemos. O la tienen muy clara de que la situación social en la Argentina y política no estalla, o son unos irresponsables totales. Eso es lo que quiero decir. Sí, no sé si se entiende. Porque en el resto de los países, aún los países más estables de la región, están todos viendo cómo no echan más nafta al fuego. Están todos viendo cómo tratan de, con una macroeconomía mucho más sólida, como es el caso de Brasil, por ejemplo, están viendo cómo tratan de aplacar la situación económica y no generar más ruido o más disturbio desde el punto de vista político y social. Yo creo que hay mucha confianza en que memoria y plata, es decir, plata en programas sociales, en asistencia, puede evitar eso que decís vos. Yo diría, guarda, porque el pasto está muy seco. Y la chispa, digamos... Eso lo puede hacer cuando tenías 25% de inflación, cuando tenías 30% de inflación. Exactamente. Ahora, y cuando tenías 30% de pobreza. Ahora cualquier cosa que signifique una compensación te la licúa en un mes la inflación y tenés el riesgo de que al mes siguiente se te dispare la brecha cambiaria o haya una espiralización porque te empezaron a correr los depósitos por cualquier cosa. Gabriel, cerrame ahí desde Perú, por favor. ¿Qué se está esperando para las próximas horas? No. Para las próximas horas te digo, Maxi, la tensión es constante, pero mañana una marcha muy importante del anticastillismo para seguir la línea de pensamiento. Aquí la crisis de confianza con Pedro Castillo se la está dando aquel que le dio la confianza, justamente, aquel que le depositó el voto a favor. Nos está dejando solos. ¿Cómo que una guerra en Ucrania nos va a levantar tanto los alimentos? No nos va a dejar vivir. Es esa la posibilidad que se está dando en estos momentos y se está confirmando. La otra parte del país, que es un país quebrado, entre fujimoristas, anti-fujimoristas, que jamás le iban a dar la mano derecha a Castillo, justamente están dando o se están presentando en las calles en estos momentos, aprovechando esta circunstancia. Sin lugar a dudas, estamos en un país quebrado y con una crisis de confianza política y de representatividad impresionante, como tal vez no se ve en otros lados. Aquí el que se vayan todos es de todos los días, porque todos los diputados, por ejemplo, del Congreso, o casi todos ellos, más el Poder Ejecutivo para la gente, están manchados por la corrupción. Gracias, Gabriel. Muy interesante ahí desde Perú. Bueno, contamos que hay un pliego de exigencias desde el kirchnerismo con esto que dijo Feletti, la cosa se va a poner fea si no se toman medidas. Está Claudio Loser, que fue director en el FMI para el hemisferio occidental, el argentino que más alto llegó ahí en los cargos dentro del FMI. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Muy buenas tardes para ustedes. Lamentable lo que está pasando en el mundo. Y lamentable, por supuesto, las implicaciones, digamos, políticas. Reconozco el edificio en el que se estaba transmitiendo recién porque fui muchas veces ahí a negociar programas con los peruanos. Bueno, ahora, visto desde el punto de vista de la Argentina, yo decía que hay una paradoja. En la Argentina hay estabilidad política
y no hay una situación social desbordada como en otras épocas, y sin embargo estamos con una pelea muy fuerte dentro del propio oficialismo de qué medidas adoptar. ¿Vos Sí. ves que hay algún tipo de margen de maniobra para que el gobierno se salga del acuerdo que acaba de firmar con el FMI y tome medidas por fuera de ese acuerdo, más compensación a sectores de ingresos fijos, relajar la restricción monetaria o la restricción de déficit fiscal, o postergar los aumentos de tarifa que tendrían que aplicarse a mediados de este año para recortar subsidios económicos? Yo creo que es muy poco probable. Primero que esto se aprobó hace 2 semanas o algo así, más o menos. O sea, va a ser muy difícil cambiar estas cosas. En este momento puede haber un mínimo de flexibilidad, pero las señales que yo de alguna manera he percibido del fondo es que tiene que mantenerse esto porque ya a mucho regañadiente realmente a mucho regañadiente se aprobó el programa. Hay algo importante, la parte de inflación y todo eso, puede ser que la inflación sea más alta. Evidentemente los precios de los combustibles están aumentando, el gas, el petróleo, pero también están aumentando mucho los precios de las exportaciones argentinas, entonces puede haber algún grado de compensación en términos de subsidios, etcétera, pero creo que el margen de maniobra es relativamente pequeño. La Argentina tiene en este momento la paradoja donde el propio acuerdo con el fondo es un acuerdo que para los próximos meses, no sé si coincidís, significa más inflación, porque estás sincerando algunos precios relativos. Por ejemplo, el dólar oficial no puede correr al 1% mensual, sino que tiene que ir acomodándose cerca de la inflación. O, por ejemplo, las tarifas de combustibles, que ya aumentaron 2 veces en febrero y en marzo, tienen que seguir subiendo si sube el dólar oficial y en línea con la inflación. Y las tarifas de servicios públicos, que ya tuviste un aumento en marzo y tendrías que tener otro aumento en junio. Vos ves que claramente no es un programa antiinflacionario en el corto plazo, sino que estás en el proceso, entre comillas, de sinceramiento. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad, pasado ese desierto muy tortuoso de aceleración inflacionaria y licuación de ingresos, que la inflación se desacelere en algún momento, que es lo que dice Guzmán? Yo creo que si se maneja bien, sí. Este sinceramiento, este aumento de precios es de alguna manera reconociendo estos problemas de subsidios, reconociendo shocks, aumentos importantes en los precios internacionales que no creo que se vayan a repetir a nivel internacional. Perdón que lo ponga en estos términos. A nivel internacional hay fuerte política monetaria que va a llevar a que se baje la tasa de inflación después de esto. Yo creo que en la Argentina, si controlan la emisión monetaria, esto va a llevar a una reducción importante en la tasa de inflación, aún con un dólar que esté subiendo más rápido que antes. No inmediatamente, ese es el grave problema. Como decía el gran economista Lord Keynes, hay que mirar el corto plazo porque en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces yo puedo decir, dentro de 6 meses las cosas van a mejorar. Pero yo creo que realmente después de este shock que es muy duro, las cosas van a mejorar. Claudio, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Ahí estaba un tanto optimista Claudio Loser, exdirector en el FMI, en línea un poco con el optimismo que tiene Guzmán en este momento, que piensa exactamente lo que dijo Loser, que hay que atravesar el desierto. Claro que atravesar el desierto desde el punto de vista político y social puede ser muy complicado, y aparte está el factor político. No sabemos cómo decanta esta interna y si en algún momento puede haber alguna sorpresa adicional. En un ratito, Flor Halfon va a contar qué está pasando en Ucrania. Atención, porque hay muchas novedades desde Ucrania, pero además
también se ha generado mucha polémica dentro del propio oficialismo por el voto que nosotros anticipamos ayer de el gobierno argentino alineado con Estados Unidos suspendiendo a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso generó un hashtag durante todo el día, un hashtag para mí sorprendente, pero motorizado por sectores del kirchnerismo duro que decía perdón Rusia o perdón Putin. Hubo algunos tweets de algunos militantes del kirchnerismo, algunos que tienen incluso desempeño periodístico, que le decían que era una vergüenza Cafiero por votar alineado con Estados Unidos y no haberse abstenido, como es el caso de lo que sucedió con Brasil o con México. Obviamente ese es un tema más que está generando ruido en la interna. Ahora vamos a ir con ese tema. La foto de Trump con Mauricio Macri, ¿qué significa? Sí, a ver, es un mensaje claramente también para la interna de Juntos por el Cambio, donde vemos a un Macri mucho más endurecido y mucho más mostrándose de cara a los halcones. Y, a ver, hablábamos en los últimos días de esta idea de Juntos por el Cambio que necesita sumar volumen político. La pregunta es ¿hacia dónde va a sumar el volumen político Juntos por el Cambio? Bueno, hay un sector que cree que hay que sumarlo hacia el centro. En un rato vamos a hablar de un asado que hubo ayer en la casa de en la casa de Juan Manuel Urtubey. Pero acá lo que estamos viendo es un Macri totalmente radicalizado y girado hacia la derecha, mostrándose con un líder populista de derecha como fue Donald Trump, con quien tuvo una buena relación durante la presidencia de Mauricio Macri. Esto también hay que decirlo, más allá de viejos resquemores que había en el pasado entre ellos dos. Trump lo salvó a Macri. Trump lo salvó, claro, claramente. Trump lo salvó al Macri. Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y no solamente a Macri, sino permitió que la Argentina no tuviera una interrupción del mandato constitucional del gobierno anterior. Permitió que Macri llegara al 10 de diciembre del 2019, finalizara su mandato. Todos entienden eso, ¿no? Que es evidente. Alguno podrá decir que aprobó un acuerdo en el FMI para la campaña política de Macri. Otros, siendo más generosos, dirán, bueno, no quería una interrupción del mandato constitucional en la Argentina y quería que Macri pudiera terminar su mandato. Lo cierto es que lo salvó a Macri, Trump. Ahora, un amigo que está en Estados Unidos y que lo llama a Biden Sleepy Joe, es decir, está muy enojado con Biden, considera que está fuera de época, que no toma decisiones y demás, me envía un mensaje respecto a esta foto y dice, sorprendente, foto de dos presidentes one term, es decir, un mandato. Qué raro que vos tengas un mandato y pierdas la reelección. En la Argentina y Estados Unidos hay pocos casos. Vos ves la historia de la Argentina, obviamente la historia reciente, alguien que se presentó a la reelección y perdió, es el único caso, el de Mauricio Macri. Sí, en toda la historia, argentina, porque antes no había reelección, ¿no? Y Estados Unidos, algunos pocos presidentes que tuvieron una situación económica terrible y que eso le impidió la reelección. Pero, es decir, dos presidentes que tuvieron un mandato presentándose a la reelección. Es decir, que, como se suele decir, fracasaron en su intento y sin embargo, por ser reelectos, que es algo muy extraño en Estados Unidos y en la Argentina. Ahora, los dos tienen algo en común. Pero déjame completar el tema. Sin embargo, los dos mantuvieron un caudal político propio muy importante después de ser presidentes. Y lo siguen manteniendo. ¿Vos crees, Gustavo, que esta foto de Macri, fundamentalmente, porque en Estados Unidos ni se enteraron, digamos, de esta foto, en Mar-a-Lago, además de que Macri le debe encantar, digamos, visitar ahí en Palm Beach, Mar-a-Lago, que dicen que es un espectáculo y una visita turística, verdaderamente, ¿vos crees que es un mensaje para qué? ¿Para la interna de Juntos para el Cambio? ¿Para tratar de quitarle los votos que se le están yendo por derecha Juntos por el Cambio a manos de Milei? Yo creo que responde a una lógica electoral objetiva. A un año y medio de la elección, la tarea es fidelizar lo propio, no correrte al centro. Es temprano para correrte al centro. Y menos si sos Mauricio Macri,
que como vos señalas muy bien, tiene algo que lo emparenta con Donald Trump, que es el hecho de tener muy establecida una base propia, muy determinada, que adhiere a él no por su eficacia claramente, sino por identificación de valores. Entonces, ¿por qué se correría al centro ahora? ¿Cuál sería la ventaja de Mauricio Macri de mostrarse moderado o de buscar seducir a un año y medio vista una elección? Sería lo más inconveniente. Yo veo la foto y me cierra desde el punto de vista táctico respecto a lo que se propone Mauricio Macri en cuanto a la centralidad, a seguir manifestando hechos que lo tengan presente en la política argentina y, por supuesto, también en condicionar a algunos de sus aliados que, evidentemente, buscan otro camino. Vamos a decirlo claramente, me refiero a el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, etcétera. Son dos prácticas diferenciadas. De hecho, perdóname, Gerardo Morales, ¿no? El gobernador de Jujuy, ya salió a decir que esta foto le parecía malísima y también salió explícitamente a decir que Mauricio Macri va a ser candidato por el PRO en las elecciones del 2023. Es decir, la foto de alguna manera va ordenando los perfiles de los espacios. Dentro de Juntos por el Cambio, como dentro del Frente de Todos, no es lo mismo el kirchnerismo que el peronismo tradicional. Dentro de Juntos por el Cambio no es lo mismo el perfil que le está imponiendo hoy Mauricio Macri a su espacio amarillo que el perfil que le busca imponer Larreta dentro del PRO y ni hablar los radicales o la coalición cívica. Pero más allá de esos matices, van armando perfiles. Más allá de esos matices, son dos países con políticas muy polarizadas. Estábamos hablando de Perú, que tiene una política mucho más fragmentada, que es mucho más común en la región. En el caso de Argentina y de Estados Unidos no es así. Claro, me parece que también lo que está buscando Macri, hasta ahora había una polarización en el voto. 80% de los votos se los llevaban entre las dos principales fuerzas. Lo que están mostrando las últimas encuestas es que esa polarización empieza a romperse por el factor Milei y Espert. Y fundamentalmente por pérdida de votos de Juntos por el Cambio. Esto es lo que ven los halcones. Que parte de esa oposición, que en la última elección se mostró mayoritaria frente al gobierno, sobre todo en las PASO lo pasó por encima al gobierno, se fragmenta con el voto a Milei y a Espert. Ahora es obvio que el mensaje de Macri es, si quieren una opción dura, de derecha, una opción, qué sé yo, no sé si Trump ponerlo en el liberalismo, pero los valores que representa Trump y demás, que muchos coinciden con los de Milei, voten a la opción que va a estar en Juntos por el Cambio, donde voy a estar yo. Además, Maxi, en marzo del año que viene, cuando realmente empiece la campaña, lo que todos los políticos miran es con cuánto arrancaste, cuánto tenés. Tenés 10, 15, 18, 20, eso es lo que cuenta. Entonces me parece que él está tratando de posicionarse para ese momento inicial. No lo sé, habrá que preguntarle a él o a la gente que trabaja con él si pretende ser candidato o condicionar, pero indudablemente que el que en el punto de partida tenga más ficha, bueno, tiene alguna posibilidad de condicionar su paso interna, ¿no? Ahora vamos a ver la otra foto que contrasta justamente donde estuvo Gerardo Morales, Rogelio Frigerio y demás, lo que tratan de tender puentes transversales dentro de la oposición y atención, contrasta con esta foto del expresidente Mauricio Macri. Está Fernando Meiter, que es director de TNS Latam y socio director de Gas Energy. Gracias por atendernos, Fernando, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando con el gas? Hoy se anuncia supuestamente un acuerdo para importar gas de Bolivia. ¿Qué puede significar esto para la Argentina? Bueno, mira, buenas tardes para vos, para toda la mesa. Sí. Muchísimas gracias por llamarme. Primero, el convenio que se firmó ayer con Bolivia es un convenio, es una carta de intención. Básicamente lo que te dice es que Bolivia se compromete a enviarte una determinada cantidad de millones de metros cúbicos día, cercana a los 14, 15 millones de esa cantidad. Siempre y cuando Brasil acceda a comprarle menos a Bolivia. ¿Ok? Sí. Hasta ahora no hemos visto ningún papel firmado, no hay ningún documento. Entonces, yo hasta que no vea el documento y vea qué es lo que se arregló, a qué precio se arregló y en qué tiempo se arregló, le pongo muchas flechitas rojas para ver qué es lo que está pasando. ¿Cuánto gas le está faltando para este invierno? ¿Cuánto gas le está? Pero que no es menor. Sí.
¿Cuánto gas le está faltando No, para este invierno a la Argentina? Perdón, no te escuché, discúlpame. ¿Cuánto gas le está faltando para este invierno a la Argentina? Y mira, le está faltando cerca de entre el 40 y el 50% del gas que necesita en el transcurso de marzo a noviembre de este año. Es decir, los 70 barcos que necesitamos importar, más el cuello de producción que vos hoy tenés desde Vaca Muerta hasta los centros de consumo. ¿Y eso podría suplirse de alguna manera o parcialmente con la importación de este gas excedente que tiene Bolivia si no lo exporta a Brasil? Definitivamente no. Para que vos tengas una idea, Argentina consume promedio 120, 130 millones de metros cúbicos día. Esto es promedio a lo largo del año. Son 140, 150 en invierno, 60, 70 en verano. ¿Ok? 14, 15 millones de metros cúbicos día no es el problema de la República Argentina. El problema de la República Argentina es que vos hoy no tenés abastecimiento firme para industrias, para GNC, para residenciales, porque no tenés gas. Y acá tenés tres problemas. El primer problema tenés el problema fiscal. ¿Cuánto va a ser el impacto fiscal de los subsidios energéticos en el año 2022? Los especialistas te están hablando de que va a ser cercano a los 20.000 millones de dólares. Te repito la cifra porque es monstruosa. 20.000 millones de dólares. Segundo tema, ¿va a alcanzar la plata que tiene el Banco Central o el Tesoro Nacional para pagar eso? Y tercer tema, ¿tenemos noción de cuál va a ser el desabastecimiento que va a haber en la República Argentina? Porque algún tipo de desabastecimiento va a haber. O el GNC lo va a sufrir, o las industrias lo van a sufrir, o los residenciales van a ver que tienen menos presión. Ni te digo las generadoras eléctricas, que la mayoría funcionan a gas natural, y que si no tienen gas natural lo reemplazan por gasoil. Ese gasoil está faltando, vos lo has dicho en tu programa muchísimas veces, en el campo, en muchos lugares, con un agravante. En este momento hay 4 barcos en el Río de la Plata, enfrente a Uruguay, esperando turno para poder descargar en la República Argentina gasoil. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de almacenamiento y no hay capacidad de transporte por los camiones que tenemos y no hay capacidad de transporte por las benditas rutas que tenemos en nuestro país. Entonces el problema es mucho más grave que lo que se está hablando. Bien, vamos a ver cómo sigue este tema, que es un tema obviamente muy, pero muy sensible y que obviamente va a tener impacto los próximos meses. Convengamos que obviamente si se acuerda con Bolivia importar los 14, 15 millones de metros cúbicos, es mejor que no acordar absolutamente nada, ¿no? Además porque es un gas mucho más barato del que se importa por barco, ¿no? Mira, es mejor que nada, pero no reemplaza ni un 20% lo que te puede traer un barco. O sea, hoy es totalmente insignificante y reitero, mira, según los cálculos que tenemos nosotros, Bolivia no estaría en condiciones de abastecer a la República Argentina no más de 8.5 millones de metros cúbicos día. En el mejor de los casos, si Brasil, yo cosa que te reitero, dudo, accediese a dejar de comprarle a Bolivia para que ese gas sea cedido a la Argentina, estarías hablando de 20 millones de metros cúbicos día. De los 120 que tenemos como promedio, tenemos 20 solucionados, todavía nos falta un tranco largo y te digo que este año va a haber problemas serios en el abastecimiento. Fernando Meiter, gracias, muy amable. Como siempre, bueno, vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que está pasando, atención, en Ucrania. Flor, hay obviamente todas las miradas puestas ahí, las denuncias de crímenes de guerra, bueno, lo que votó Naciones Unidas y, bueno, las movidas también que está habiendo en todo el tablero de la geopolítica mundial. Y vamos a contar también cómo son las movidas políticas que está habiendo alrededor de la interna del oficialismo. Tanda, ya volvemos. Claro, fíjense esta frase también de Máximo Kirchner diciendo que van a ir a las calles a protestar. Sí, ir a las calles como en la época de Néstor y Cristina. No sé si tenemos el tape
Para mostrarlo, lo escuchamos y te cuento algunos detalles de cómo está el tema de la protesta social de acá a la semana que viene. No anida nada malo en nuestra crítica. Sabemos reconocer y hemos defendido todo aquello que nos ha convencido y también nos convocaron a levantar la voz cuando sintiéramos que nos estábamos equivocando. Yo quiero que a nuestro gobierno le vaya bien, porque le va a ir bien a nuestra gente. Tenemos que retomar el camino y si a veces hay conflicto, y si a veces alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente, pedirle que te acompañe. Vamos a salir a la calle como hacíamos con Néstor y Cristina. Vamos a dar la pelea y encontrar. Atención con esta frase de Máximo Kirchner, porque hasta ahora es el gran temor del gobierno, digamos. ¿Dónde lo va a tener al kirchnerismo? Si sentado en los despachos que ocupa la cámpora o protestando por la situación social en la calle. Hasta ahora los piqueteros eran básicamente organizaciones sociales de izquierda. Y en todo caso, protestando y reclamándole qué al gobierno, ¿no? Ahí vuelven con la idea de si tenés miedo, si alguien te está amenazando o alguien te aprieta, ¿no? La idea de que Alberto Fernández no se anima a confrontar con el FMI, con el poder económico y demás. ¿No puede volver todo más complejo la situación si hay una marcha del propio oficialismo reclamando en contra de la política económica oficial? Sí, pero ¿lo podrías descartar? No. Vos decís, ¿podés descartar que sigan en sus lugares de gobierno y además también alentando manifestaciones en la calle? Pues es perfectamente pensable. Después está la estrategia discursiva, que es lo que nunca se termina de denunciar. No de denunciar, de enunciar, ¿no? Es decir, si hay amenazas, habría que animarse con los poderosos, habría que hacer cosas, pero nunca terminar de decir qué. Por lo tanto, queda en una suerte de limbo eso, ¿no? Pero es una forma de procurar que el presidente cambie. Yo creo que está todo dicho. Si vos querés saber, me parece, lo que piensa Cristina, tenés que ver tres protagonistas que son muy concretos. Máximo Kirchner, Parrilli y Feletti en esta coyuntura. Bueno, Feletti... Y lo dicen con todas las letras. Feletti insiste con el tema retenciones y no es un tema menor porque, como dice Maxi, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de las pocas variables de ajuste que te quedan para tocar con el ok del fondo es el tema de retenciones. Y si vos decís que Feletti es Cristina en estado puro, insiste permanentemente. Ayer de vuelta dijo, hay que volver a las retenciones móviles. Cuando lo esmeriló a Guzmán, de vuelta puso el tema arriba de la mesa. Y otro dato no menor, Maxi, hoy salió publicado en el boletín oficial, atención con esto, los frigoríficos exportadores de carne hasta ahora necesitaban el ok, el permiso del Ministerio de Agricultura a través del RUCA. Bueno, es todo un tecnicismo que les da el ok para poder exportar la carne. La novedad, la noticia hoy es que para poder exportar, los frigoríficos van a necesitar una especie de salvoconducto o el ok de la Secretaría de Comercio Interior, donde dice que cumplieron con los precios cuidados que se comprometieron a poner en las carnicerías. Se lo va a controlar Feletti. Claro, en definitiva van a tener que cerrar con Feletti el ok para poder exportar, con lo cual es de alguna manera también otro avance o un avance de Feletti sobre el Ministerio de Agricultura, que había logrado mucha independencia con la gestión de Julián Domínguez. Atención que el tema retenciones, hay que ver si el gobierno da ese paso. Obviamente tendría el visto bueno del FMI. En ese punto nosotros contamos siempre que todo lo que sea suba de impuestos, el FMI pone el visto bueno, pero tendría un problema político enorme el gobierno, no solamente con la oposición o con los sectores del campo, sino con el gobernador de Santa Fe, con el gobernador de Córdoba, digamos, de las provincias gobernadas por el peronismo, pero que son netamente agropecuarias. ¿Querías decir algo con el tema la calle y la negociación con los movimientos sociales? Porque tenés un conflicto en dos planos. Por un lado está la amenaza de Máximo Kirchner y cierto sector del kirchnerismo, que tampoco, ojo, que en organizaciones sociales tampoco tienen tanto poder de fuego. Eso habría que verlo bien y analizarlo con detalle. Mientras tanto, los que sí tienen poder de fuego son los que estamos viendo en pantalla, que son los que acamparon la semana pasada y que amenazan con hacer una marcha muy multitudinaria en todo el país la semana que viene. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social donde se juntaron
el ministro de Desarrollo Social con algunos asesores y del otro lado los movimientos piqueteros encabezados por el Polo Obrero. ¿Qué es lo que acordaron? ¿O qué pidió cada uno? Bueno, en el caso de los movimientos piqueteros lo que pidieron es aumentar el cupo, la cantidad de planes sociales, plan potenciar trabajo fundamentalmente, y también aumentar la provisión a los comedores populares que dicen en este momento que están sumamente escasos porque aumentó la demanda por la escasez que existe. ¿Qué planteó el gobierno? Planteó nosotros los cupos, el tema de los comedores puede ajustarse de alguna manera, el tema es los cupos de los planes potenciar trabajo, eso no estamos dispuestos a ampliarlo. ¿Qué llegaron a un pequeño acuerdo? Bueno, pasar a un cuarto intermedio, les van a poder ofrecer algunas condiciones mejores para compra de herramientas y algún otro tipo de insumos para mejorar las condiciones de trabajo que puedan hacer para alguna changa o alguna cosa así. Se pasó a un cuarto intermedio para este lunes al mediodía y ahí se va a terminar de consensuar a ver si hay algún acuerdo o no hay posibilidad de acuerdo. Eso sí, los movimientos sociales dicen el 13 va a haber una marcha multitudinaria en todo el país. Atención, entonces el 13 de abril es la próxima marcha con cortes de acceso. Movimientos sociales, obviamente eso va a generar mucho ruido en la ciudad de Buenos Aires y se van a meter todos. Ahí va a meterse a opinar Larreta, va a estar Zabaleta, los cruces dentro del oficialismo. Va a ser una situación muy, muy delicada. Estamos hablando el 13, estamos hablando el miércoles de la semana que viene. El miércoles de la semana que viene. Previo a Semana Santa, Ojo que se calienta el día, en la víspera de Jueves y Viernes Santo, se va a calentar mucho la calle. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. 1:18 aquí en toda la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos todavía viendo una foto que fue publicada de un curioso encuentro, ¿no?, entre dos expresidentes. El expresidente Donald Trump y el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Que de lo que mucho se habló, pero se publicó una foto que aquí también en algunos medios locales de donde se realizó esta reunión, que fue en la residencia Mar-a-Lagos, así se llama, que tiene Donald Trump en Florida. Espera un segundito, Adrián. Le estoy viendo ahora al aire a la producción que busquen fotos de Mar-a-Lago. De la residencia en Palm Beach de Donald Trump, que es icónica, es un castillo ahí en Palm Beach. Está con problemas, ¿sabías? Bueno, busquen imágenes para que tengan idea de dónde se reunieron ayer Trump con Mauricio Macri. Hay revistas enteras escritas en Estados Unidos y sitios respecto no es solamente una residencia personal, sino es una especie de country club privado, digamos, ¿no? Donde hay también membresías. Adrián. Sí, exactamente, donde él compró la mayor parte de todo este complejo, de hecho lo mandó a refaccionar, y en su momento, cuando él ya estaba dejando la Casa Blanca, hubo hasta una protesta de algunas personas que vivían cerca porque sabían lo que iba a suceder, que fue finalmente lo que sucedió. Esta residencia de Mar-a-Lago se transformó en una Casa Blanca en las sombras, ¿no? Como si fuera una Casa Blanca paralela donde, bueno, se arma lo que sería un gobierno de oposición. Y donde ayer, por ejemplo, en una votación clave como fue la de la elección, la confirmación en el Senado de la jueza Ketanji Brown Jackson, se vio realmente el poder que sigue teniendo Trump dentro del Partido Republicano, porque votaron como él quería. Para que tengas una idea, el ala opuesta dentro del Partido Republicano está a cargo de Mitt Romney, que solamente consiguió que otros 2 senadores apoyaran a él en aprobar a esta jueza. Trump se oponía, ¿no? Todo el trumpismo se oponía a que designaran a esta jueza, la primera afroamericana mujer en formar parte, en ser uno de estos 9 jueces de la Corte Suprema. Todo un tema aquí, se ha hablado mucho. Por eso justamente hace más ruido esta reunión entre Trump y el expresidente Mauricio Macri. Se sabe que ya tenían una amistad antes de que ambos fueran presidentes, que fue absolutamente influyente
la relación que tuvieron en la concesión del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. No solamente la concesión, sino en el volumen, ¿no? Que tuvo el acuerdo que fue el más grande de la historia y siempre se encargan de recordarlo aquí. Pero bueno, lo importante es que se reunieron, que es un gesto político muy fuerte, que estuvieron 1 hora y media reunidos. Algunos medios informan que compartieron una cerveza. Es algo que es imposible porque Trump es un reconocido abstemio. La cerveza la habrá tomado Macri y pero su grupo cercano. Ahí está la cerveza, pero bueno, la debe haber tomado el expresidente. Pero la tiene, uy, perdonen, sí, acá no, estamos con mucho viento hoy, disculpen el inconveniente. Lo que sí se sabe es que tuvieron una reunión cordial, que hablaron de muchos temas, pero sobre todo de alianzas políticas de cara al futuro. ¿No? De cara al futuro hay que tener en cuenta también que dentro del panorama político argentino es Javier Milei el que está tratando justamente de mostrarse, o sus seguidores, uno lo ve en las redes sociales, cómo hacen una línea imaginaria entre Trump, Jair Bolsonaro de Brasil y el propio Milei. Entonces es una manera también de reposicionarse y de ver de cara al futuro y de cara a las elecciones de los Estados Unidos que tenemos ahora, ¿no? Se veía ahí Mar-a-Lago, ahí desde ahí arriba. ¿Sabes que hay un conflicto? Ahí está Trump, que obviamente está en la otra esquina que... Hay un conflicto con eso porque se compró un club, Maxi. Hay un conflicto con eso porque Trump se compra eso que es un club y en el contrato de compra tiene que aceptar socios. Entonces de repente dice, bueno, no, ahora no acepto porque estoy viviendo yo acá. Y hay todo un conflicto legal con los vecinos porque Palm Beach es una comunidad muy chiquitita, son 8.000 habitantes nada más. Sí. 8.000 habitantes. Y parece que no lo quieren a Trump, me decía un amigo que vive ahí, porque hay muchos argentinos jugando al polo. En ese pueblo está muy argentinizado, sobre todo por estos días, que no lo quieren a Trump y que prácticamente no sale de esa fortaleza, no va ni a un restaurante, ni a un café, ni a un... Está como aislado ahí. Sí, además tiene ahí la salida subterránea al mar, ¿no? Porque hay una avenida ahí en Palm Beach que separa las casas y demás, y entonces tiene una salida subterránea directamente para salir a la playa. Y sí, se discutió mucho, aparte porque está el servicio secreto que lo sigue custodiando y demás, y además, como está diciendo Adrián, porque esto es lo insólito, lo que ha sucedido con Trump y con Mauricio Macri también en la Argentina, ¿no? Que si bien son dos presidentes inusuales, porque han perdido la reelección, y eso es raro en la Argentina, y es muy raro también en Estados Unidos, ha pasado pero muy poquitas veces, han quedado con un gran caudal político. Y Trump, como decía, está haciendo una especie de gobierno paralelo, pensando eventualmente, obviamente Biden está nuevamente en problema, el shock de Ucrania le genera todavía problemas adicionales, como saben, desde el punto de vista inflacionario. Trump está ahí posicionado, buscando, bueno, en algún momento volver. Adrián, te cambio de tema, voy al tema Ucrania. ¿Qué se sabe desde allá? Déjame que la haga participar a Flor Halfon, porque acá hay dos temas, ¿no? Por un lado, la votación de la Argentina alineándose totalmente con Estados Unidos, ahora sí, sin ambigüedades, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a diferencia de Brasil, por ejemplo, que se abstuvo en la condena o la suspensión de Rusia, o de México, que también se abstuvo. Y el otro tema es, bueno, lo que está pasando con la guerra, ¿no? Que hay una situación terrible donde se denuncian crímenes de guerra y masacre de civiles por parte del ejército ruso verdaderamente muy impactantes. Flor. Claro, dos cuestiones. Por un lado, se votó ayer, como vos decías, esta suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y Argentina votó a favor de esta suspensión, igual que Chile, que Colombia, que Uruguay, citando algunos casos. Esto se votó después de las denuncias de genocidio cometido por las tropas de Kremlin en Bucha. Ahora nos metemos un poquito en detalle con esa discusión, pero esto fue una iniciativa de Estados Unidos, por eso se habla de un alineamiento con Estados Unidos. 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, lo cual también te da la pauta de que Argentina podría haberse abstenido porque tenía un margen para eso. No es que fueron pocos los países que lo hicieron. ¿Quiénes votaron directamente en contra de esta propuesta de Estados Unidos? China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, bueno, mencionando algunos. Y abstenciones, vos lo decías, Brasil, México, también India,
fueron varios los países. Para suspender a Rusia se requería una mayoría de 2/3 en la Asamblea General. Se logró, pero el texto obtuvo menos apoyo que las anteriores resoluciones que habían sido críticas con Moscú, y por eso es por lo menos curioso que la Argentina haya tomado esta posición, que después la vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que era una posición histórica de la Argentina cuando había posicionamientos respecto de violaciones a los derechos humanos, que siempre la Argentina se posiciona en ese lugar y que se trataba de una suspensión y no de una expulsión, como si eso hiciera la cuestión. Una novedad de las últimas horas tiene que ver con que por primera vez Rusia admitió que están sufriendo bajas significativas de tropas. Habló el portavoz ruso y dijo que está ocurriendo esto como una sentencia, como una novedad. Están hablando desde Ucrania de cerca de 15.000 bajas, en realidad hablan de entre 7.000 y 15.000, pero el portavoz es la primera vez que reconoce esta cuestión. Hubo además intensos bombardeos en la zona oriente de Ucrania, un ataque con misiles a una estación de trenes donde se calcula que hubo más de 39 muertos. Lo que se está repitiendo es esta acusación de que hay civiles esperando para ser evacuados, y en ese contexto se bombardea o se concreta un ataque en esa situación. En este caso iban a ser evacuados al Donbass. Insiste Rusia en negar que las tropas rusas fueron responsables de las ejecuciones en la ciudad de Bucha, de esto que hablábamos antes, donde se vieron cadáveres en las calles, esas imágenes que dieron vuelta al mundo, que están generando tanta controversia. De hecho, esta presentación de Estados Unidos, esta propuesta, se hace a partir de esas imágenes que se difundieron. Recordemos que, mientras tanto, la ONU está analizando si de ambos bandos en este conflicto se están cometiendo crímenes de guerra, es decir, torturas o incumplimiento de los derechos humanos, porque aunque parezca que no, las leyes tienen las guerras tienen sus leyes, tienen sus normas, y violarlas tiene que ver con esto que se llama crímenes de guerra. Conocimos que el New York Times verificó un video donde se ve a lo que sería un grupo de soldados ucranianos asesinando a efectivos militares rusos. Primero los captura, después se da una situación que, por lo menos en el video, parece ser una situación de tortura, y los mata a sangre fría. Lo que verificó el New York Times es que este video es real. Lo que no se termina de saber es si efectivamente quienes forman parte del video son soldados rusos y soldados ucranianos. Claro, sí, más allá de eso que publicó el New York Times, lo que es impactante y es innegable es la cantidad de civiles muertos, en algunos casos evidentemente masacrados. Y obviamente en la guerra ocurrió siempre, tiene que haber un código de guerra mínimo respecto a que se toman prisioneros y no se ejecutan. Pero yo creo que lo que es terrible y que es un verdadero crimen de guerra es la situación de civiles masacrados. Hemos visto, más allá de los videos, ¿no?, con un ciclista que es asesinado, bueno, hemos visto pilas y pilas de cuerpos de civiles. Y además esto último, ¿no?, que es el bombardeo a una estación de tren donde murieron 38 personas. Está en Kiev Alexander Silchuk. Gracias por atendernos, Alexander, siempre muy amable de tu parte. ¿Vos seguís en Kiev? Buenas tardes, sí, sigo en Kiev, en la capital. Bueno, ¿qué son todos estos, pilas y pilas de cadáveres que se ven de civiles, incluso mujeres, niños, situaciones muy, muy terribles que se han visto en la ciudad de Bucha, pero también en otros lugares, ¿no? Esto tiene que ver con bombardeos, tienen que ver con matanzas directamente que ejecutan soldados rusos. Bueno, según la información de la Fiscalía General de Ucrania, que fue reconocida por la Cruz Roja, es que 90% de los víctimas desde Bucha, Irpin y otras ciudades fueron matadas por tiro, fueron fusiladas, como decir. Entonces, su muerte fue como la resultado de la bala y no de algún bombardeo. Entonces, ahora tenemos las evidencias que toda aquella gente en Bucha fueron ejecutadas por práctica. Bueno, esto es muy grave, Alexander. ¿Y por qué crees que está ocurriendo esto? ¿Por qué está haciendo esto el ejército ruso, ¿no? Porque hemos pasado, primeramente decían que no bombardeaban población civil. Bueno, se ha visto que sí, que han bombardeado, se ven los edificios
totalmente destruidos en algunas ciudades, donde efectivamente han caído los misiles, que ya no parecen ser daños colaterales, sino la decisión de bombardear esos edificios, esas ciudades. Lo que ha sucedido ahora con la estación de tren, precisame dónde fue. Y ahora esto que contás de que se corrobora que hay ejecución de civiles. ¿Por qué esta estrategia que están viendo el ejército ruso? Bueno, yo creo que no necesitamos buscar la respuesta porque no hay la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué lo hace? Rusia lo hizo en los años 90 en la República de Chechenia. Porque ahora vivimos en una época de internet, de guerra, y podemos grabar los videos y las fotos y transmitir esos mensajes. Pero lo que pasó en los años 90 en la República de Chechenia, en la ciudad de Grozny, es una república en Cáucaso. Entonces pasó lo mismo, mismas ejecuciones, mismos bombardeos. Lo que pasó en Georgia en 2008, durante la invasión de Rusia. Lo mismo, bombardeo de las ciudades civiles de la capital de Georgia, ciudad de Tbilisi, pasó lo mismo. Solo la gente no tenía los celulares y Facebook. Aquí eso pasa aquí en Ucrania, y el ejército ruso utiliza los mismos métodos, los métodos de terror contra la infraestructura civil y contra la gente civil, para provocar un horror, un pánico, desgaste, todo eso. Entonces, yo creo que en general las tropas rusas no son muy mal controladas. Los oficiales lo saben, no lo toleran, como decir, todas esas violaciones y ejecuciones. Entonces, es una práctica que Rusia hace no solo en Ucrania, pero en otros lugares. Florencia. Alexander, escuchamos en los últimos días que a partir de este principio de acuerdo, si podemos llamarlo de algún modo, entre Rusia y Ucrania, había algunos regresos a Kiev, había algunas personas que estaban volviendo. De hecho, escuchamos a algunos periodistas que se habían ido en el peor momento de los ataques y que ahora empiezan a volver. ¿Puedes describirnos un poco lo que pasa en Kiev? Bueno, en Kiev sí. La vida paso a paso se regresa a una vida más o menos normal. Lo que pasa en aquellas zonas ya liberadas, recapturadas, es todavía imposible y prohibido a regresarse a aquellas ciudades porque, por primero, pasa el proceso de desminación, porque minaron casi todo, minaron incluso los cadáveres con la gente muerta. Entonces, también una pregunta, ¿por qué minar un territorio que las tropas rusas dejaron? Otra cosa es que ahí trabajan la Fiscalía General, acumulan los hechos para el Tribunal Internacional de Justicia. Entonces ahí la gente no se regresa. Pero a la capital, a la ciudad, paso a paso, si yo veo que hay más coches, más gente, porque la vida, sí, seguimos con sirenas, hay posible riesgo de ataque aéreo, pero la gente ahora se siente más relajado, pero en el mismo momento todo cerrado. Bien, los colegios, escuelas y infraestructura civil está cerrado. Solo podemos ir al supermercado, farmacia, hospital y ya está. Discúlpame, Alexander, lo voy a sumar a Fabián Calle, que es especialista en temas internacionales y está siguiendo día a día la guerra ahí en Ucrania. Fabián, ahí estamos hablando con Alexander. ¿En qué momento se está hoy de la guerra y esto que estamos viendo y que comentábamos de bombardeo a población civil y también de ejecución de civiles por parte del ejército ruso? Bueno, estamos en una tercera fase, ¿no? La primera fase que no funcionó fue la guerra relámpago de los primeros 3 o 4 días que pretendía Putin, no anduvo. Después se pasó a una segunda fase o plan B, que era una guerra generalizada, atacando por el norte, por el este, en todos los flancos de manera terrestre, aérea y con misiles. No logró que cayese ninguna de las ciudades importantes y no logró cercar Kiev. Y ahora estamos en la tercera, que es un repliegue hacia la zona este, tratar de que caiga Kharkiv, tratar de que caiga Mariupol, tratar de hacer una franja que vaya de todo el este fronterizo con Rusia, en lo posible envolver y aislar a los 30.000 efectivos ucranianos que están combatiendo en la zona de Donbass, y con este plan C llegar al desfile de la victoria
que se hace todos los 9 de mayo en la Plaza Roja a conmemoración a la victoria sobre los nazis, y mostrar que las cosas salieron bien, que se capturaron un montón de soldados ucranianos y que se puso bajo resguardo a la población prorrusa del este, que estaba siendo masacrada o atacada, según el relato oficial ruso, por Moscú. Entonces, hay una ventana de acá al 9 de mayo donde Putin necesita algún resultado, claramente, y ha decidido que sea en la zona más lógica, que es la zona más cercana a Rusia. Por eso, la magnitud de las batallas en Mariupol, que no cae, digamos, hace muchas semanas que Rusia está esperando que caiga Mariupol y no cae. La zona de Kharkiv, seguramente algo sobre Odessa también se va a acentuar. Y mientras tanto mantener cierto tipo de ataques aéreos o con misiles sobre otras zonas de Ucrania. Ahora, Fabián, vos estás contando que Putin quiere celebrar, entre comillas, una victoria para el 9 de mayo, pero Alexander está ahí en Kiev y Alexander en Kiev, digo, entre comillas, es una ciudad normal hoy. Digamos, los rusos no están en este momento poniendo la mira en poder ocupar Kiev. No, eso ya está descartado, digamos. El objetivo de tomar Kiev fue los primeros 3, 4, 5 días del conflicto. Por eso Rusia hace una operación helitransportada el 24 de febrero que fracasa. Y después ese plan A, que era el colapso, el exilio de Zelensky, la caída, la disolución del sistema de comando y control de las fuerzas ucranianas, rendiciones masivas de lo que no se dio, se pasó a la fase B, decía que era de guerra, ¿no? De combate en todos los frentes, en el este, en el norte, en el centro, y las pérdidas y los costos para el ejército ruso han sido claramente superiores a lo esperado. De hecho, ayer, sorpresivamente para muchos, el vocero de Putin habló de los costos masivos que está teniendo esta guerra y habló de tragedia para las Fuerzas Armadas rusas, cosa muy llamativa que ha sorprendido a todos. Pero sabemos que los regímenes autoritarios, sin libertad de prensa y con toda la ventaja que tiene ser un relato único, no cuesta mucho armar un discurso para el 9 de mayo. Ese discurso para el 9 de mayo tiene que estar respaldado por algo en el terreno, y creo que el objetivo es justamente concentrarse en la zona de Donbass para mostrar eso como resultado, que no fue lo original, ¿no? Si uno ve el discurso de Putin del 23, Putin el 23 de febrero habla de derrocar al régimen ucraniano y de disolver su ejército. Alexander, ahí desde Kiev, es decir, la situación inicial respecto a lo que es ahora, obviamente cuando se ven la masacre de civiles, cuando empiezan, se destruyen no sé cuántos edificios y ciudades se han destruido. ¿Cuál es el ánimo popular, digamos, ¿no? de la gente ahí en Kiev? Bueno, en la capital el ánimo es bastante positivo, yo diría, bastante optimístico. Bueno, aquí la gente sobrevivió a aquel horror. Claro que en las zonas ocupadas sigue la búsqueda de mucha gente desaparecida, miles de gente desaparecidas ahora está solo en la región de la capital, de Kiev. Pero en general yo no veo ningún pánico, ningún sentido para rendirse. Entonces aquí la Kiev se regresa a una vida más o menos tranquila. Entonces aquí la gente tiene ánimo para continuar la resistencia porque debemos sobrevivir, como el analista Fabián ya dijo, debemos sobrevivir el ataque en Donbass, en el parte sur. Ahí van a durar las batallas más duras. Claro. Fabián, para concluir, verdaderamente esto más allá de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania, tiene un costo también grande para Putin, ¿no? No solamente en lo económico, lo contamos siempre, sino también esas imágenes que dan vuelta al mundo. Va a ser muy difícil para Rusia recomponer esa imagen. Bueno, yo creo que uno de los mensajes clave que está mandando Estados Unidos, Europa Occidental y otros países importantes para la economía rusa presente y futuro es que el problema no es Rusia, sino va a ser Putin. Es Putin, ¿no? Esos supuestos exabruptos de Biden, que en el fondo no lo son.
diciendo que este hombre no puede seguir gobernando, es en gran medida parte de una estrategia de transmitirle a los poderes permanentes de Rusia, la inteligencia, sus fuerzas armadas, sectores empresarios poderosos, pero especialmente el aparato de seguridad e inteligencia rusa, de sáquense este tipo de encima y las relaciones con Rusia van a volver a la normalidad. Digamos, a Occidente está apostando en que en 2-3 años los poderes permanentes de Moscú busquen una persona que respete los intereses nacionales rusos, el nacionalismo, su prestigio y todo lo que los rusos siempre han tenido en alto, pero que al mismo tiempo tenga margen diplomático para volver a sentarse con los mandatarios de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, ¿no? Fabián Calle, gracias, muy amable como siempre. Alexander, gracias. Como siempre, muy amable ahí desde tu departamento ahí en Kiev. Sí, Alexander, siempre contando cómo está la situación allá. ¿Querías decir algo, Flor, para completar? Solamente agregar que Naciones Unidas inicia esta investigación para saber qué pasa con estas acusaciones de crímenes de guerra y de la importancia, además, de la identificación de cadáveres para las familias de aquellas personas que fueron asesinadas en esta guerra. A ver, voy a ver si puedo hablar con Alejandro Simón, que es el presidente de Sancor Seguros. Gracias, Alejandro, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Quería hablar con Alejandro, quería hablar con vos por dos cosas. Por un lado, porque hubo en Sunchales, donde es la sede de Sancor, creo que hace una semana o poco más de una semana, un acto interreligioso en el cual fueron convocados, además de personalidades de distintas religiones, políticos de todos los partidos políticos. Y se veían ahí caras de políticos y empresarios del oficialismo, de la oposición. Contame qué fue esa idea y ese acto que hicieron. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué está esperando el empresariado en este momento de la política económica. Efectivamente, como bien decís, fue un evento muy emocionante para todos nosotros. Lo que buscamos con este espacio de diálogo, que es un desarrollo dentro de una ciudad sustentable, que de alguna forma es como una sociedad en miniatura que nosotros desde la fundación del Grupo Sancor Seguros decidimos crear y fomentar a lo largo de los últimos años. Hacía falta también un espacio vinculado a la oración y a la conexión espiritual, y decidimos hacerlo con este concepto abierto para cualquier persona de buena voluntad que tenga una conducta ética en el desarrollo de sus acciones cotidianas, sin importar lo que piense o lo que crea, que tenga un espacio allí y que pueda servir no solamente para lo que tiene que ver con la oración, sino con la formación. Uno de los aspectos fundamentales que nosotros propiciamos tiene que ver con la educación, no solamente la educación formal, que también tenemos a través de nuestro colegio secundario y centro universitario, sino lo que es la educación para la vida, la educación en valores, entendido como todo aquello que nos queda cuando nos olvidamos lo que nos enseñaron en la escuela. Y sin duda que la parte de capacitación va a tener mucho mucho que ver, y el diálogo con la comunidad, no solamente lo religioso, sino todo lo que fomente el diálogo como herramienta fundamental para tender puentes que garanticen la convivencia pacífica de todos los seres humanos. A ver si podemos ver algunas imágenes que nos enviaste. Yo estuve una vez en Sunchales y quedé maravillado con el CITES, que es ese centro de desarrollo tecnológico que tiene ahí la provincia de Santa Fe, ahí en Sunchales, donde es la sede de Sancor, y la verdad es impresionante, porque son todos pibes, no sé, sub-25, que te hablan del futuro. Vos sabés, Alejandro, que yo me quedé fascinado con eso, pues me parece que es el futuro de la Argentina, ese tipo de desarrollos. Pero ahí se ve en ese encuentro que hubo dirigentes políticos, empresarios de distintos sectores del oficialismo y de la oposición. Creo que también estaba el gobernador Perotti, había, no sé, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, de distintos sectores políticos que estuvieron ahí dialogando. Urtubey se la veía, ahí estaba Carolina Lozada. Te pregunto ahora, vos fuiste uno de los convocados en su momento al diálogo en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, por eso yo quería darle este enfoque, digamos, ¿no? Si se puede saltear la grieta, no solamente en lo religioso y en lo político, sino también en lo económico. ¿Qué están esperando los empresarios en términos en este momento, ¿no? Con acuerdo con el FMI,
en términos de la política económica del gobierno? Bueno, sin duda, para cerrar lo relacionado al evento del 27, es como vos A ver, perdón un segundito, ahí se me mutió. A ver si podemos recuperar un poquito el audio. A ver si podemos recuperar el audio. Díganme desde producción a ver si se escucha o no. De paso les cuento, ahí el video que estamos viendo se ve claramente donde estaban distintos dirigentes políticos y empresarios, ¿no? de todo el arco político. Estaba, mira, también Mario Negri, estaba Juan Mansur, el jefe de gabinete, es decir, ahí estaba Perotti. Mandó un mensaje el presidente, mandó un mensaje el Papa. Exactamente. Hubo un mensaje del presidente, un mensaje del Papa. A ver, ¿por qué no probamos de producción que estoy teniendo un problema? A ver, Alejandro, ¿me escuchás? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Sí, te preguntaba del tema de qué esperan los empresarios del diálogo en términos de la economía, diálogo con el gobierno, diálogo con los sindicatos. ¿Qué se puede esperar? Es decir, si hay alguna posibilidad de construir algo de certidumbre en esta economía salteando la grieta. Sí, sin duda. Antes de ir a eso, respecto del evento del 27, efectivamente estuvieron presentes todas las líneas políticas y de la sociedad civil. Desde el propio mensaje que envió el presidente de la República estuvo Mansur presente y los líderes de los partidos de la oposición también estuvieron allí. Y respecto de esto último que comentabas, claramente el diálogo tiene que traducirse en convivencia pacífica, no solamente en términos espirituales o de religión, sino entre todos los argentinos. Yo digo siempre que hay, de alguna forma, bueno, Carl Jung decía que hasta que traigas lo inconsciente a lo consciente, va a dominar tu vida y lo vas a llamar destino. En ese sentido, creo que el único consenso que ha habido en la Argentina de manera inconsciente es hacia un orden sociopolítico autodestructivo, donde no se toman las medidas de largo plazo si son negativas para el corto o para las próximas elecciones. Entonces, sin duda que lo que se pueda hacer para fomentar ese diálogo es excelente. El acuerdo con el Fondo Monetario que vos mencionabas era necesario, era fundamental poder lograrlo, pero por supuesto es una condición necesaria, no suficiente. Hoy el principal problema que tenemos desde el grupo que represento, pero en general la economía, es la inflación. Eso obliga a que uno esté el 80% del tiempo buscando cómo resolver problemas de coyuntura en lugar de generar valor, generar riqueza, que es lo que el país necesita para salir adelante. Y bueno, seguramente se va a trabajar en eso, se está trabajando, me consta, y el diálogo entre las fuerzas políticas es fundamental, porque la Argentina necesita políticas de Estado, necesita herramientas que no sean la aplicación de un gobierno para que después el gobierno siguiente pase la primera parte de su periodo deshaciendo lo que hizo el anterior para usar la segunda parte construyendo lo que va a deshacer el que viene, porque claramente en esa situación nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar, como lamentablemente ocurre desde hace muchas décadas. De manera que la voluntad de diálogo está, yo dialogo por supuesto con todos, humildemente, en el grano de arena que uno puede aportar, pero lo que esperamos es eso, más diálogo, más consenso y respeto, que es la condición sine qua non para la construcción del diálogo. Alejandro, te agradezco, la verdad que muy interesante lo que planteás. Y bueno, y en cualquier momento tengo ganas de ir de nuevo ahí a visitar el CITES es Sunchales, porque la verdad que quedé fascinado y voy a ir con más tiempo para hablar con los chicos, ¿no? Con los sub 30, sub 25, porque la verdad que hablas y te vuelan la cabeza. La verdad que es muy interesante lo que desarrollan ahí, ¿no? Es un poco el futuro de la Argentina. Alejandro, gracias. Te esperamos. Gracias, muchísimas Alejandro. Gracias. Ahí está Alejandro Simón. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Flor, ¿se está discutiendo cambio de hora? ¿Hay que cambiar la hora o no en la Argentina? ¿Tenemos el uso horario correspondiente a nosotros o no? Bueno, lo que pasa es un planteo del diputado Julio Cobos, que la idea es que se pueda debatir en el Congreso, pero ya se está debatiendo legislativamente también en Mendoza, y que tiene que ver con que el país atrase una hora el reloj, es decir, que se cambie del uso horario que tenemos ahora,
que es el -3 al -4, que es el que en realidad le correspondería a la Argentina. Pero hay una parte de la Argentina, la región de Cuyo, que incluso lo que tiene es el -5, pero no lo está haciendo valer, toda la Argentina está con este -3, pero pensá que hay chicos que van al colegio en Mendoza y que van en realidad 2 horas antes, esto pensando en el sol, 2 horas antes de lo que deberían ir. Entonces el planteo es, bueno, hagamos un intermedio, vayamos a ese -4 y de esa forma podríamos ahorrar energía. Hay algunos que analizan que no se ahorraría energía de ese modo porque es a la tarde cuando se usa más energía. Pero volver al esquema que otra época se usó en la Argentina de cambio del uso horario para ahorrar energía. Según la temporada. Exactamente. Gracias, Flor. Ya es la hora, además. Ya está Mariana Contartesi y Roberto Funes. Se quedan con ellos. Nos reencontramos el lunes. Chao, pásenla bien.